Buenos días, mis queridas hermanas y hermanos. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Este es Juan Cruzado en su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor que tu palabra nos llene de alegría y nos regocijaremos en ella, Señor. La palabra de hoy nos llega del libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, y dice así: Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La versión actualizada: si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. En la versión en inglés: since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Bueno, mis queridos hermanas y hermanos, la palabra poderosa hoy del Señor nos llega del libro de Gálatas. En esta mañana, queridos hermanas y hermanos, agradecemos al Señor por un nuevo comienzo, un nuevo día, un nuevo amanecer. Ser agradecidos con el Señor siempre, cuando abramos nuestros ojos, siempre poder decirle al Señor gracias por todo lo que hemos recibido. En esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, estamos orando por el eterno descanso de la madre de nuestro amigo Benjo, Elizabeth Cortés Rivera, para que el Señor la tenga en su santo seno, junto a él, gozando de la eterna felicidad en el paraíso. Y Benjo, mi hermano, espero que para ti y para tu familia, mis condolencias en este momento, las condolencias de parte de mías y de la familia Cruzado hacia la familia de ustedes, y que el Señor los llene de mucha fortaleza en estos momentos. Quiero orar en agradecimiento al Señor por la operación exitosa de mi tío Gordo, para que el Señor de ahora en adelante su recuperación sea buena y rápida. Estoy orando en agradecimiento al Señor por otra sobrina más que me trajo a la vida, a Lanisa, la hija de mi sobrina Cari y de su esposo Chris, para que el Señor bendiga ese matrimonio y bendiga esa nueva criatura, esa nueva hija, a Lanisa, y que vengan cosas buenas en sus vidas. En esta mañana también quiero orar por mi tío Ángel, que se encuentra recluido nuevamente en el hospital, para que el Señor obre en él y me lo sane y me lo bendiga. Mis queridos hermanas y hermanos, agradecidos al Señor en otro día más que nos regala cosas tristes, cosas alegres. La vida se trata de disfrutar los mejores momentos que podamos junto a todos nuestros seres queridos, sin importar cuán lejos o cerca estén, siempre con una llamada, siempre con un mensaje, siempre con algo para poder estar en contacto con aquellos que han estado en nuestras vidas siempre. Mantengamos eso presente siempre en nuestras vidas, y con eso comenzamos la palabra de hoy. Fíjate que nosotros andamos por el Espíritu y vivimos por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu va cambiando nuestra manera de vivir y debemos obedecerlo en todo. El Espíritu Santo. Cuando Jesús parte al cielo, exhala en los apóstoles el Espíritu Santo para que éste quede en ellos y en nosotros, en nuestro diario vivir. Ya habíamos dicho anteriormente, Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma persona. El Espíritu Santo está entre nosotros. Significa que Dios y Jesús están entre nosotros. Significa que yo como cristiano debo andar en los caminos del Señor, debo andar en todo aquello que tenga que ver con lo del Señor. Dar gracias a Jesús porque murió por mí en la cruz, porque por medio de Jesús llego al Padre, y que a través del Espíritu Santo que me capacita para yo poder, en palabras en español, poder digerir bien la palabra que está en las Sagradas Escrituras. Cuando digo digerir, yo lo he dicho en muchas palabras anteriores, cuando usted vaya a orar, siempre pídale al Espíritu Santo que lo llene de sabiduría para que usted pueda entender la palabra. Sabemos que la palabra del Señor en la Biblia
En muchas ocasiones es un poquito compleja entenderla. Por eso es que yo doy la palabra de la Biblia, la doy en la versión actualizada y la doy en inglés. Porque muchas veces yo leyendo la palabra de la Biblia a lo mejor no logro entender el contexto completo. Pero cuando lo doy en la palabra actualizada, es más, hasta cuando lo doy en la palabra en inglés, entiendo de por sí la palabra directamente. Entonces, si el Señor nos capacita a través del Espíritu Santo para darnos sabiduría y para que nosotros podamos entender mejor su palabra, pues nosotros no podemos tener miedo de no entender la palabra del Señor, porque a través del Espíritu Santo el Señor nos va a dar sabiduría para tener entendimiento. Entonces, yo como cristiano no me puedo atar de manos y no leer la Biblia porque no la entiendo. Porque muchas personas se basan en eso, mi querido hermano y hermano, y es una realidad. Tú le preguntas a la persona por qué no lee la Biblia y muchas personas te dicen porque no la entiendo, porque no la comprendo. Entonces, yo voy a, de ejemplo nuevamente, yo lo he hecho anteriormente, mi esposa me regaló esta Biblia y esta Biblia, claro está en la palabra, como está expresado en la Biblia. No hay nada actualizado aquí. Lo único que sí te da una pequeña explicación y no te lo da de todos los versículos y capítulos, te da en la parte de abajo, te da una pequeña explicación de lo que tiene que ver con la palabra. Entonces, tú puedes leer, por ejemplo, abrir el libro en Primera de Samuel 3 y yo puedo leer en Primera de Samuel 2, capítulo 25, que ahí empieza arriba la palabra. Y tú puedes leer lo que dice ahí y abajo te da una pequeña explicación de lo que quiere decir ese versículo y ese capítulo. Y entonces, pues se te hace más fácil a ti como cristiano poder entender un poquito mejor la palabra si consigues una Biblia que te dé una pequeña explicación en la parte de abajo de qué quiere decir, ¿verdad? En palabras actuales, lo que te quiere decir la palabra de la Biblia. No podemos dejarnos llevar porque no entendemos la palabra, no podemos dejarnos llevar el que yo no lea la Biblia, o que yo no la abra, o que yo no la ojee. Porque cuando yo comencé dando la palabra, yo comencé con un miedo a entender la palabra, un miedo a comprenderla, un miedo a reflexionarla y un miedo a decirla. Entonces son diferentes tipos de miedo a los cuales una persona que va a dar la palabra en una red social tiene que aprender a dejar ese miedo a un lado y convertir el miedo en una fortaleza para uno poder digerir y uno poder llevar el mensaje del Señor diariamente. Entonces, yo comprendí que si yo decidía tener miedo a la palabra, yo no podía estar en esta vocación, dando la palabra, dando un mensaje, llevando un mensaje de alegría. Y muchas personas me dicen, caramba, tú llevas la palabra porque te molestas. Las personas no entienden, y quiero traer esto en contexto porque me pasó en estos días en mi lugar de trabajo. Las personas no entienden que uno es un ser humano y que el que yo lleve la palabra no significa que yo no me moleste por unas cosas que suceden en mi diario vivir. Y no porque lleve la palabra no significa que yo me pueda expresar libremente como yo me siento en un momento dado por una enfermedad o por una situación que ocurre en mi diario vivir o en mi lugar de trabajo. Y yo quiero que esto quede claro porque todo aquel que da la palabra no lleva una diadema aquí encima. Todo el que da la palabra es un ser humano tal como soy yo. Y nos molestamos en ocasiones por cosas que suceden. Y es normal. Soy un ser humano como cualquier otro. Cometo mis errores y caigo en tentación. Pido perdón al Señor. Rectifico hasta donde tenga que rectificar las cosas que estoy haciendo erróneas. Pero, ¿de qué le vale a otra persona escuchar la palabra y tratar de cambiar su vida?
pero sigue haciendo las mismas cosas erróneas diariamente. Entonces, criticas, pero no pones en acción lo que dices que vas a hacer. Voy a un consejo que voy a dar en la mañana de hoy con la palabra de hoy. Si Dios, a través del Espíritu, me hace vivir mejor y me hace comprender mejor la palabra, ¿por qué yo no, como cristiano o como persona que soy, que digo que voy a cambiar mi vida, no puedo poner eso en función en mi diario vivir y critico a los demás? Un consejo: cuando usted vaya a criticar, piense si verdaderamente usted está dispuesto a cambiar su vida, empezando por eso. Porque una persona que quiere seguir la voluntad del Señor y los caminos del Señor, tiene que saber que uno tiene que primero reconocer sus errores. Y una vez que uno reconozca sus errores, uno rectifica para no volver a cometerlos. No los continúa cometiendo. O vamos más allá. Quiero entender la palabra del Señor, quiero ponerme al día en las cosas del Señor, pues entonces tengo que aprender a aplicármelo en mi vida diaria antes de empezar a criticar a los demás. Si el Espíritu Santo te capacita para que tú entiendas la palabra, yo no entiendo por qué la crítica, por qué el hablar mal del prójimo, por qué señalar, por qué decir que la otra persona está haciendo algo erróneo. Cuando tú te has puesto a mirar tu vida, si verdaderamente tu vida está bien, si tú necesitas hacer un cambio en tu vida para poder rectificar tu vida y andar en los caminos del Señor, cada vez que vayamos a criticar a alguien, pensemos qué debemos cambiar nosotros, comenzando con eso, el criticar a los demás. Mejor, mantente callado, lee la palabra diaria, reflexiona la palabra diaria, medita la palabra diaria y trata tú de ser una mejor persona. Porque créeme, en el diario vivir que nos encontramos hoy en día, si cada uno de nosotros no cambia, nadie va a cambiar por ti. Comienza tú a hacer el cambio en tu vida y permite que sea el Espíritu Santo quien te llene de sabiduría para que puedas comprender a diario la palabra del Señor. En esta mañana quiero orar por Hugo y José Otero. Quiero orar por mi madre que se encuentra delicada de salud para que el Señor la sane. Quiero orar también por mi padre, que el Señor lo siga bendiciendo y sanando. Quiero orar para que el Señor le dé sabiduría a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis hijos, a mi hija y a mi hijo, para que el Señor le dé salud a mi nieto Lucas y a mi sobrina Somer y ahora a mi nueva sobrina Alanisa, para que el Señor le brinde mucha sabiduría a ellos y que se sigan criando saludablemente. Estamos orando en esta mañana por todo aquel que cumple años, que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Estamos orando en esta mañana para que el Señor siga sanando a mi amigo José, a su madre Monserrate, a Juan Lebrón, a Teresa, a Yaritza, a mí, a mi esposo Mayra, para que el Señor nos siga sanando a cada uno de nosotros, no importa nuestras condiciones y nuestros dolores. Y estamos orando en esta mañana para que tú, como cristiano, comiences a creer en el Señor y dejes que el Espíritu Santo obre en ti. Este es Juan Cruzado en su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor: nunca es tarde para que rectifiques tu vida y comiences en los caminos del Señor. Y queridos hermanas y hermanos, damos gracias hoy al Señor por el pan nuestro de cada día. Damos gracias al Señor hoy por tantas cosas maravillosas que Dios nos regala a diario. Y en esta mañana Dios te invita a que abras la Biblia y comiences a buscar de Él. Dios te bendiga, mi querido hermana y hermano, y que pases hoy un día maravilloso en la palabra del Señor. Amén.